Hola, me llamo Fernando y les doy la bienvenida a nuestro canal de Crímenes Reales. Hoy nos adentraremos en una historia retorcida de amor prohibido, secretos familiares oscuros y una tragedia que dejó a una familia destrozada. Esta es la historia de lazos de sangre, corazones rotos. Quédense conmigo mientras descubrimos la verdad detrás de este caso escalofriante. Esta es la historia de una familia destrozada por mentiras, manipulación y un amor prohibido. Los hermanastros Naomi y Elías se unieron por el matrimonio de sus padres, pero lo que comenzó como una situación de convivencia incómoda desembocó en una aventura que desenredaría oscuros secretos ocultos en el corazón de su familia. Secretos que dejarían sangre en sus manos. El 15 de junio de 2022, a las 8:30 de la noche, Naomi Clark, de 18 años, llegó a casa y encontró a su hermanastro Elias Montgomery sentado en la sala de estar, con un vaso de whisky medio vacío en la mano. La casa estaba en silencio, pero algo se sentía diferente. El aire entre ellos estaba cargado de tensión. Naomi había notado el cambio en Elías recientemente, pero esa noche era innegable. Lo que no sabía era que la desintegración de su familia apenas estaba comenzando, y pronto, su tranquilo vecindario en Davenport, Iowa, nunca volvería a ser el mismo. Naomi siempre había sido una chica tranquila, una estudiante de último año de secundaria introspectiva con pasión por el arte y un plan para irse a la universidad pronto. Su vida había sido predecible hasta hace un año, cuando su madre, Anna Clark, anunció que se casaría con David Montgomery, un empresario adinerado. Ese matrimonio trajo a Elías a su vida. A los 20 años, Elías era todo lo que Naomi no era: extrovertido, carismático y sin miedo a correr riesgos. Había abandonado la universidad para dedicarse a emprendimientos empresariales, siempre al borde de la legalidad. Desde el principio, Naomi mantuvo las distancias, pero la proximidad forzada en su hogar compartido creó una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Con el paso del tiempo, los sentimientos de Naomi pasaron de la incomodidad a algo mucho más complicado. Elías, que por lo general tenía un aire de seguridad en sí mismo, parecía inusualmente retraído esa noche. Naomi lo notó en el momento en que entró. No era su típico yo seguro de sí mismo. La habitual sonrisa burlona había desaparecido, sustituida por un silencio inquietante. Cuando Naomi cerró la puerta tras ella, un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que algo había cambiado, pero esa noche, Naomi nunca se hubiera imaginado que Elías estaba escondiendo una verdad que destrozaría a su familia. Una verdad que estaba profundamente ligada al repentino y misterioso matrimonio de sus padres, y que pronto revelaría una trama mucho más oscura de lo que ella esperaba. Naomi Clark siempre había llevado una vida estructurada y predecible. Criada por su madre soltera, Anna Clark, Naomi había encontrado consuelo en la rutina y se había centrado en sus estudios. Era una artista talentosa y prefería mantener su privacidad. Todo eso cambió el día que su madre anunció que se casaría con David Montgomery, un empresario rico y exitoso. Para Naomi, este matrimonio fue una interrupción no deseada. Naomi nunca había confiado plenamente en David, pero no era él lo que más la molestaba, sino su hijo, Elias Montgomery. A Naomi le molestaba la idea de vivir con Elias, que era el único hijo de David de un matrimonio anterior. Sus personalidades no podían ser más diferentes. Mientras que Naomi era callada y reservada, Elías era audaz y rebelde. Se saltó la universidad y se lanzó a empresas comerciales arriesgadas que a menudo rozaban la legalidad. Prosperaba con el peligro, algo que Naomi no podía entender. Pero debajo de su confianza, Elías llevaba un peso que Naomi no vio al principio. Durante la mayor parte de su vida, Naomi había evitado los conflictos. Prefería mantener la paz, especialmente ahora que se había formado una nueva familia. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. Se sintió atraída por Elías de una manera que no podía explicar. Luchó con todas sus fuerzas por reprimir esos sentimientos, sabiendo que estaban equivocados. Sin embargo, cuanto más intentaba distanciarse de él, más se acercaban. Elias Montgomery, por su parte, había vivido la mayor parte de su vida bajo la sombra de su padre. David Montgomery era un hombre exigente que esperaba de Elías la perfección en todo momento. Su relación siempre había sido tensa. Elías nunca fue el hijo que su padre quería que fuera. David exigía obediencia,
mientras que Elías quería forjar su propio camino. Esta tensión constante llevó a Elías a actuar de forma descontrolada, a correr riesgos y a construir su vida al margen de las expectativas de su padre. Sin embargo, debajo de su naturaleza rebelde se escondía una vulnerabilidad más profunda, un deseo de aceptación y comprensión que su padre nunca le dio. A lo largo del año posterior al matrimonio de sus padres, Naomi y Elías se acercaron cada vez más. Lo que comenzó como una situación de vida tensa e incómoda se convirtió en algo que ninguno de los dos podía controlar. Su vínculo cruzó la línea en la víspera de Año Nuevo de 2022, durante una fiesta que sus padres habían organizado para celebrar su nueva unión. Naomi y Elías se encontraron solos en el caos de la celebración, compartiendo un momento que lo cambió todo. Esa noche marcó el comienzo de su romance secreto. Noemí se sentía culpable, pero no podía negar sus sentimientos por Elías. A pesar de su buen juicio, permitió que la relación continuara. Pero a medida que su cercanía crecía, también crecieron las sospechas. Noemí no podía quitarse de encima la sensación de que Elías ocultaba algo. Había momentos de extraña tensión entre su madre y David, y Elías siempre parecía saber más de lo que dejaba ver. Cuanto más se acercaba Noemí a Elías, más consciente se volvía de las inconsistencias, los susurros de algo mucho más profundo que los problemas típicos de un matrimonio. Las sospechas de Naomi crecieron, pero no pudo enfrentarse a la verdad. Elías, por otro lado, se estaba volviendo más reservado, y la tensión entre él y su padre aumentó. Naomi estaba atrapada en el medio, tratando de equilibrar sus sentimientos por Elías, con las oscuras corrientes subterráneas que percibía en su hogar. Lo que había comenzado como un romance prohibido, ahora la estaba arrastrando más profundamente a una red de engaños que estaba a punto de desenredarse de maneras que ella no podía imaginar. La relación de Naomi con Elías se estaba volviendo cada vez más difícil de ocultar, pero a medida que su conexión se profundizaba, también lo hacía su sensación de inquietud. En febrero de 2023, Naomi no podía ignorar la creciente tensión en su casa. Había comenzado a haber señales de que algo no estaba bien, no solo entre ella y Elías, sino también con su madre y David. Había demasiados momentos extraños como para ignorarlos. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, la forma en que su madre parecía más retraída últimamente y el temperamento impredecible de David. Lo que Naomi no se dio cuenta fue que Elías había estado guardando secretos propios. Naomi siempre había sido muy cercana a su madre, Ana, pero en los últimos meses Ana parecía distante y distraída. Al principio Naomi pensó que se debía a la presión de estar en un nuevo matrimonio, pero no era solo eso. Naomi había escuchado discusiones entre Ana y David, voces apagadas a altas horas de la noche que se detenían en cuanto ella se acercaba. Su madre nunca las mencionaba por la mañana, actuando como si todo estuviera bien. Aún así, Naomi percibía un creciente miedo en los ojos de su madre, un grito silencioso de ayuda que nadie más parecía notar. Cuanto más observaba Naomi a su madre y a David, más incómoda se sentía. El comportamiento de David era errático. Se enojaba por cosas pequeñas. Se enojaba con Ana por cuestiones triviales, y la tensión en la casa se volvía sofocante. La naturaleza controladora de David siempre había sido evidente para Naomi, pero ahora estaba adquiriendo un tono más siniestro. Veía cómo vigilaba cada movimiento de Ana, cómo la criticaba por los errores más pequeños. No era solo un matrimonio tenso, era algo más oscuro. Al mismo tiempo, Naomi se encontraba en una situación incómoda. Su amor por Elías era innegable, pero estaba empezando a darse cuenta de que Elías era parte del problema. Elías sabía más de lo que dejaba ver. Cada vez que Naomi lo presionaba sobre el matrimonio de sus padres, él la ignoraba y le decía que no se preocupara. Pero Naomi podía sentir que él estaba ocultando algo importante. Había demasiadas cosas que no cuadraban. Una noche de marzo de 2023, Noemí confrontó a Elías después de escuchar una discusión particularmente acalorada entre David y Ana. Exigió respuestas. Lo que Elías le dijo esa noche la sacudió profundamente. Elías admitió que el matrimonio de David con Ana no fue el romance de cuento de hadas que parecía. Según Elías, David había orquestado la unión por razones financieras. Era parte de un plan calculado para asegurar el control sobre los activos de ambas familias. La riqueza de David no era tan estable como él había hecho creer a la gente.
Había estado involucrado en negocios riesgosos que habían salido mal, y casarse con Ana fue su manera de fusionar sus finanzas para cubrir sus huellas. Elías reveló que había sabido del plan desde el principio, pero se había sentido impotente para detenerlo. Naomi estaba atónita. Siempre había sospechado que David no era digno de confianza, pero enterarse de que su madre había sido manipulada para casarse con él fue devastador. Su mente se llenó de preguntas. ¿Lo sabía su madre? ¿O ella también era un peón en el plan de David? El corazón de Naomi se rompió al darse cuenta de la magnitud del engaño, pero lo que más preocupaba a Noemí era el papel de Elías en todo esto. Él sabía la verdad, pero no se la había dicho. Noemí no podía quitarse de encima la sensación de que Elías estaba protegiendo a su padre, que a pesar de su odio hacia David, todavía le era leal de alguna manera. El vínculo que compartían, el amor prohibido que habían mantenido en secreto, de repente se sintió manchado por las mentiras que los rodeaban. A medida que pasaban las semanas, la tensión en la casa se hacía insoportable. Naomi intentaba distanciarse de Elías, pero la atracción entre ellos era demasiado fuerte. Cada vez que pensaba en terminar la relación, algo la atraía de nuevo. No podía evitar preguntarse si Elías le estaba contando todo. ¿Era realmente una víctima del plan de su padre, o estaba más involucrado de lo que dejaba ver? En abril de 2023, las sospechas de Naomi llegaron a su punto álgido cuando descubrió algo inquietante. Una noche, tarde, escuchó a Elías hablando por teléfono con alguien, en voz baja y urgente. No pudo distinguir los detalles, pero estaba claro que estaba hablando de sus padres. El corazón de Naomi se aceleró al darse cuenta de que Elías ocultaba más de lo que pensaba. ¿Con quién estaba hablando? ¿Y qué estaba planeando? Naomi empezó a investigar más a fondo. Empezó a revisar las cosas de Elías cuando él no estaba en casa, desesperada por descubrir la verdad. Una tarde, encontró una carpeta oculta en su computadora que contenía registros financieros, documentos que vinculaban a Elías con los negocios de David. Era peor de lo que imaginaba. Elías no solo había estado al tanto de los planes de su padre, sino que lo había ayudado activamente a encubrirlos. Naomi estaba devastada. El hombre que amaba la había traicionado de la peor manera posible. Pero lo que era peor, se dio cuenta de que toda su relación se había basado en mentiras. Elías la estaba utilizando, tal como su padre había utilizado a su madre. Naomi ya no sabía qué creer. Todo lo que sabía era que el hombre en el que había confiado estaba profundamente involucrado en una peligrosa conspiración, y ahora ella estaba atrapada en medio de ella. Naomi no se enfrentó a Elías de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, pero sabía que no podía guardárselo por mucho más tiempo. Los secretos la estaban carcomiendo, y temía por la seguridad de su madre. El temperamento de David estaba empeorando, y Ana se estaba volviendo más retraída cada día. Naomi no podía quedarse sentada y ver cómo su madre era destruida por un hombre que la había manipulado para que se casara sin amor, pero tampoco sabía cómo detenerlo. En mayo de 2023, Naomi se había convertido en prisionera de su propia casa. El amor que alguna vez había compartido con Elías se había convertido en una carga, un recordatorio constante de las mentiras que la rodeaban. Ya no podía mirarlo de la misma manera, sabiendo lo que había hecho. Y, sin embargo, tampoco podía decidirse a terminar las cosas. Su conexión era demasiado fuerte, incluso si se basaba en el engaño. A medida que se acercaba el verano, la tensión en la casa alcanzó su punto máximo. La relación de Naomi con su madre se había vuelto tensa, ya que Ana parecía sentir que algo andaba mal, pero no podía entender exactamente qué. David, por su parte, se había vuelto más agresivo y atacaba a Ana por las cosas más pequeñas. Naomi sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera algo terrible. A principios de junio de 2023, Naomi tomó una decisión. Ya no podía vivir así. Tenía que enfrentarse a Elías y exigirle la verdad sobre sus padres, sobre su participación en los planes de David y sobre su futuro. No podía seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras, no cuando la seguridad de su madre estaba en riesgo. El 15 de junio de 2023, Naomi confrontó a Elías por segunda vez. Esta vez, no hubo medias verdades ni evasivas. Exigió saberlo todo, cada secreto, cada mentira. Lo que Elías le dijo esa noche
desencadenaría una cadena de eventos que conducirían a una tragedia que nadie podría haber predicho. La noche del 15 de junio de 2023, Naomi ya no podía esperar más. El peso de lo que había descubierto, las mentiras, la traición, el miedo por la seguridad de su madre, la empujó a enfrentarse a Elias una vez más. Lo encontró sentado en la sala de estar, con ese mismo silencio inquietante flotando entre ellos. Pero esta vez, Naomi no iba a dejarse hacer a un lado. «Cuéntamelo todo, Elias. No más mentiras. Sé lo del negocio, lo del dinero. Sé lo del trato con los bienes de mi madre. ¿Cuánto tiempo llevas involucrado?» Su voz tembló, pero no se echó atrás. Elias se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo. Podía sentir el peso de la verdad presionándolo, sabiendo que ahora no había forma de evitarlo. Con un suspiro, finalmente miró a Naomi. «Nunca quise involucrarte», dijo Elias en voz baja. «No tuve elección. Mi padre ha estado planeando esto durante años. Casarse con tu madre era su salida. Necesitaba su dinero para cubrir sus huellas, para ocultar sus malas inversiones». El corazón de Naomi se hundió. La confirmación de sus peores temores la dejó paralizada. Pero Elias no había terminado. «Al principio no sabía el alcance total de la situación», continuó. «Pero una vez que me enteré, fue demasiado tarde. Amenazó con dejarme sin nada, con arruinarme si no lo ayudaba. No tenía otra opción, Naomi. Estoy atrapado, igual que tú. Pero te juro que nunca quise que esto sucediera». Naomi quería creerle. Quería creer que el hombre del que se había enamorado no era cómplice de la destrucción de su familia, pero no era suficiente. Necesitaba proteger a su madre. «¿Qué pasa con mi mamá?» La voz de Naomi era apenas un susurro. «¿Ella lo sabe?» Elías negó con la cabeza. «No, ella no sabe nada. Cree que este matrimonio fue real, que fue por amor. Pero todo es mentira». El aire en la habitación se sentía denso, sofocante. La mente de Naomi corría, tratando de darle sentido a todo. Su madre había sido manipulada, igual que ella. Y ahora, sus vidas estaban enredadas en una red de engaños de la que parecía imposible escapar. Naomi se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro por la habitación, mientras Elías la observaba impotente. «Tenemos que detener esto», dijo Naomi con la voz más fuerte ahora. «No podemos dejar que siga haciendo esto. Va a destruir a mi madre si no hacemos algo». Elías vaciló. «Naomi, no es tan sencillo. Mi padre es peligroso. No nos dejará marchar así como así». «No me importa», espetó Naomi, volviéndose para mirarlo. «No dejaré que la lastime más de lo que ya lo ha hecho. Tenemos que detenerlo». Pero antes de que pudieran seguir hablando del tema, el sonido de una puerta al cerrarse resonó en la casa. Naomi y Elías se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos por el miedo. David Montgomery había vuelto a casa. La tensión en la casa ya había sido insoportable, pero ahora, con David allí, se sentía sofocante. Naomi podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras intercambiaba una mirada con Elías. Sabían que esta confrontación era inevitable. David entró en la habitación con una presencia imponente e intimidante. Echó una mirada a Naomi y a Elías, y algo oscuro brilló en sus ojos. Podía sentir que algo había cambiado, que sus planes cuidadosamente trazados estaban empezando a desmoronarse. «¿Qué está pasando aquí?» La voz de David era fría, su mirada se movía de uno a otro. Elías se puso de pie, tratando de recomponerse. «Tenemos que hablar, papá». David se cruzó de brazos, levantando una ceja. «¿Sobre qué?» Naomi, sintiendo la oleada de ira y miedo que había estado acumulándose durante meses, dio un paso adelante. «Sabemos lo que has estado haciendo, David. Las mentiras, la manipulación. Has estado usando a mi madre para obtener su dinero. Nos has estado usando a todos nosotros». El rostro de David se endureció. Su expresión era indescifrable. Por un momento, no dijo nada, pero la tensión en la habitación se volvió insoportable. «¿Es eso lo que crees?» David finalmente habló, su voz gélida. «¿Que te he estado utilizando?» «No sabes nada, niña. Este matrimonio, esta vida que he construido, es todo para ti, para nosotros». La ira de Naomi estalló.
¿Para nosotros? Nos has estado separando. Has manipulado a mi madre. Has convertido a Elias en tu marioneta. ¿Y para qué? ¿Para poder cubrir tus huellas? Esto no se trata de la familia, se trata de tu avaricia. Los ojos de David brillaron de furia. Cuidado con lo que dices, Naomi. No sabes de lo que estás hablando. Elías dio un paso adelante y se interpuso entre Naomi y su padre. Papá, detente. Ella tiene razón. Esto ha ido demasiado lejos. No podemos seguir viviendo así. Se acabó. David miró a su hijo, con incredulidad grabada en su rostro. ¿Ahora te estás volviendo contra mí? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? La voz de Elías era firme, aunque sus manos temblaban. No voy a hacer esto más, papá. Hemos terminado. La ira de David estalló. Dio un paso hacia Elías con su voz baja y peligrosa. Pequeño desagradecido. Pero antes de que pudiera terminar, Anna Clark entró en la habitación, con el rostro pálido y afligido. Había oído todo. «David, ¿qué es esto?» La voz de Anna temblaba mientras miraba a su marido. «¿De qué están hablando?» David se volvió hacia Anna. Su actitud cambió en un instante. «Anna, cariño, no los escuches. No entienden. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros». Pero Anna negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, David. Hace meses que sé que algo anda mal, pero no quería creerlo». Naomi se acercó a su madre y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Mamá, es verdad. David te ha estado utilizando. Te ha estado mintiendo desde el principio». La cara de David se contrajo de ira. «No tienes derecho a decidir qué es verdad, Naomi. No sabes nada sobre cómo funciona este mundo». La habitación estaba cargada de tensión y por un momento todo pareció estar en juego. Y entonces sucedió. David se abalanzó sobre Elías, cegándolo por la ira. Los dos hombres forcejearon y tiraron muebles en la pelea. Naomi gritó, tratando de separarlos, pero era demasiado tarde. En el caos, David perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza con fuerza contra la esquina de una mesa. La habitación quedó en silencio. David yacía en el suelo, inconsciente y sangrando. La casa quedó sumida en un silencio ensordecedor después del caos. David Montgomery yacía inmóvil, con la sangre acumulándose a su alrededor. Naomi se quedó paralizada, incapaz de comprender la gravedad de la situación. Elias, todavía de pie junto al cuerpo de su padre, susurró en voz baja. No se suponía que terminara así. Pero así fue. David estaba muerto, y no había forma de deshacer lo que había sucedido. En menos de una hora, la policía llegó a la casa de los Montgomery. La llamada había sido hecha por Anna, que por fin había recuperado la compostura suficiente para marcar el 911. A las 2:30 de la madrugada, la casa estaba repleta de agentes, paramédicos y detectives. La detective Laura Dempsey, del Departamento de Policía de Davenport, llegó al lugar para dirigir la investigación. Conocida por su aguda intuición, Dempsey percibió inmediatamente que en este caso había algo más que un simple accidente. Cuando los paramédicos declararon muerto a David Montgomery en el lugar, la detective Dempsey centró su atención en Naomi, Elias y Anna. Sus historias coincidían. Una acalorada discusión había aumentado de intensidad y en el caos, David se había caído y se había golpeado la cabeza. Pero la inquietud en sus rostros le indicó a Dempsey que la verdad podría ser mucho más complicada. Naomi, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la noche, finalmente habló cuando el detective Dempsey la sentó para interrogarla. Sus manos temblaban mientras relataba los acontecimientos de la noche. «No queríamos que nada de esto sucediera», dijo Naomi con la voz quebrada. «Solo estábamos tratando de proteger a mi madre». Los ojos de Dempsey se entrecerraron. «¿Protegerla de qué, Naomi?» Naomi dudó un momento y miró a Elías, que estaba sentado en otra habitación, con las manos todavía manchadas con la sangre de su padre. No estaba segura de cuánto decir. Sabía que si la verdad sobre los planes de David salía a la luz, destruiría todo. Pero ya no había forma de mantenerla oculta. Naomi respiró profundamente y comenzó a explicar. Le contó al detective Dempsey sobre la manipulación de David, cómo se había casado con su madre para obtener ganancias económicas, cómo Elias se había visto obligado a ayudar a encubrir los negocios fraudulentos de su padre,
y cómo Naomi había descubierto la verdad solo unos meses antes. Dempsey escuchó atentamente, tomando notas mientras Naomi hablaba. «Estaba usando a mi madre», dijo Naomi en voz baja. «Todo esto, todo lo que hizo, fue para salvar su propio pellejo. No le importamos. Nunca lo hicimos». Dempsey asintió lentamente, mientras su mente trabajaba a toda velocidad mientras armaba el rompecabezas. Estaba claro que esta familia había estado viviendo bajo el peso de los secretos durante mucho tiempo, pero había algo que todavía no cuadraba. «¿Por qué no lo denunciaste antes?», preguntó Dempsey, ahora con un tono más serio. «¿Por qué no se lo dijiste a la policía cuando te enteraste?». Naomi bajó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque no sabíamos cómo. Teníamos miedo. Pensamos que podríamos arreglarlo nosotros mismos. Pero todo se salió de control». Mientras tanto, en la habitación de al lado, otro oficial interrogaba a Elias. Su actitud era diferente, más tranquila, pero no menos conmocionada. Admitió que sabía sobre las actividades ilegales de su padre, pero afirmó que lo habían atrapado. «Me amenazó», dijo Elias. «Me dijo que si no lo ayudaba, me destruiría. No tenía otra opción». La detective Dempsey tomó nota de la afirmación de Elias, pero se mostró escéptica. Sabía cómo operaban personas como David Montgomery. Todo se basaba en el control, y parecía que David había estado controlando a su familia desde el principio. Cuando el sol empezó a salir sobre Davenport, la investigación continuó. Los equipos forenses registraron la casa en busca de pruebas, mientras que la detective Dempsey y su equipo intentaron desenredar la red de mentiras y engaños que habían llevado a la muerte de David. La casa, que alguna vez fue un símbolo de riqueza y éxito, ahora era la escena de un crimen. Naomi se sentó en los escalones de la entrada y vio a la policía entrar y salir de la casa, con las radios encendidas con las últimas noticias. Su corazón se sentía pesado por la culpa y la confusión. Ella no había querido que nada de esto sucediera. Ninguno de ellos lo había querido. Pero ahora estaban atrapados en una situación de la que no podían escapar. El detective Dempsey se acercó a Naomi una vez más. «Naomi», dijo con dulzura, «creo que no querías esto, pero necesitamos saber todo, sobre David, sobre el negocio y sobre lo que realmente sucedió anoche». Naomi la miró, con el peso de la verdad sobre su pecho. Sabía lo que tenía que venir a continuación. Ya no había vuelta atrás. La verdad tendría que salir a la luz, sin importar lo dolorosa que fuera. En los días siguientes, la verdad sobre la vida secreta de David Montgomery salió a la luz. Los investigadores descubrieron un rastro de delitos financieros, fraude, malversación de fondos y lavado de dinero, que se remontaban a años atrás. David había usado su matrimonio con Anna Clark como una forma de fusionar sus activos, cubriendo sus huellas y protegiéndose de la ruina financiera. Se reveló que Elias, a quien se creía cómplice, había participado a regañadientes, manipulado por las amenazas de su padre. A medida que avanzaba el caso, Elias fue acusado de homicidio involuntario. Su abogado argumentó que la muerte de David había sido un accidente, el resultado de un altercado físico que se salió de control. El tribunal escuchó sobre la manipulación de David y el costo psicológico que esto había tenido para su familia. Al final, Elias fue sentenciado a 5 años de prisión, aunque muchos creyeron que su castigo era demasiado indulgente. Para Naomi y su madre, el período posterior estuvo lleno de dolor e incredulidad. El hombre en quien habían confiado las había traicionado de la peor manera. Los secretos de la familia quedaron al descubierto, y aunque se había hecho justicia, las cicatrices emocionales permanecerían durante años. Naomi sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. La verdad había sido revelada, pero el dolor persistía. Las consecuencias del caso Montgomery repercutieron en la tranquila ciudad de Davenport. Los vecinos, los amigos y el público quedaron en estado de shock cuando se expuso la magnitud de los crímenes de David y el enredo de la familia. Los medios de comunicación lo llamaron el escándalo Montgomery, y la historia cautivó a la nación. La gente no podía creer que una familia pudiera ser manipulada tan profundamente, ni tampoco podían ignorar las trágicas consecuencias de la codicia y el engaño. Para Naomi Clark, el impacto fue mucho más personal. El romance con Elias, las mentiras y la pérdida de su padrastro y su hermanastro dejaron cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo.
Naomi y su madre Ana intentaron reconstruir sus vidas, pero el peso de lo que había sucedido siempre estuvo ahí, como una sombra. La comunidad se unió a ellas y les ofreció apoyo, pero la sensación de traición era profunda. Con el paso del tiempo, el caso fue desapareciendo de los titulares, pero para los implicados, el dolor permaneció. Naomi y Ana quedarían marcadas para siempre por la tragedia que se había desarrollado en su hogar. Fue un duro recordatorio de que incluso las familias más unidas pueden ser destruidas por los secretos. Al final, la familia Montgomery quedó destrozada, con el corazón destrozado sin posibilidad de reparación. Y esa es la historia de Blood Ties, Broken Hearts, una familia destrozada por mentiras, manipulación y un amor prohibido que condujo a la tragedia. ¿Qué opinas? ¿Se hizo justicia de verdad en este caso, o Elías merecía un castigo más severo? ¿Podría Naomi haber hecho algo para detener el desenlace antes? Cuéntame tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver más historias de crímenes reales como esta. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.